Cuando llegamos al punto donde vamos a estudiar hoy, lo más probable es que nos hagamos una pregunta y es ¿cómo? O más bien, ¿por qué? Vamos a ir a la lectura. Lucas, capítulo 22, verso 1 al 6, pero también vamos a leer, nos vamos a saltar del 6 al 47 al 53. ¿Por qué? Hoy vamos a abordar lo que sucede con Judas. ¿Es un lindo nombre? ¿Le pondría a un hijo Judas? Lo más probable es que no es un mal nombre, ¿verdad? Pero ¿por qué es recordado? Incluso podemos decir, hiciste como Judas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quedó tan allí en la memoria, en el recuerdo impactante para la historia? Porque por lo que hizo, ¿verdad? Por lo que sucedió con él. Yo conocí a un señor en Chile que se llamaba Judas, le pusieron Judas. Obviamente no ocupaba ese nombre, ocupaba su otro nombre, Nelson, porque, claro, todos, ¿con qué relacionamos a Judas? ¿Cuál sería la primera palabra que nos viene a la mente cuando mencionamos a Judas? Traidor, traición. Sabía que no le iba a fallar. Traición. Es una linda palabra, es una linda acción. Lo más probable es que algunos de nosotros podamos perdonar o pasar por alto alguna acción que nos dañe, que nos haga mal, o quizás podríamos manejarla medianamente bien, pero cuando se trata de traición es diferente, ¿verdad? Es muy personal, ¿no? Es muy personal la traición. Pero queremos ir aquí, ver siempre lo que sucede, dejar que la Escritura nos muestre no solamente los acontecimientos, sino también lo que los escritores, inspirados por Dios sin duda, nos dejaron aquí para nuestra enseñanza y cómo sacar algunas aplicaciones también para nosotros. Así que vamos a la lectura, como dije, vamos a leer capítulo 22 del verso 1 al 6 y luego yo me voy a saltar al verso 47 al 53. Y dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, ¿no? Porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegaron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Saltamos, verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, te rogamos que tú nos puedas hablar en esta mañana a cada uno conforme a nuestra necesidad. Señor, tú puedas exhortarnos y poder ver aquí en estos acontecimientos también una lección para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a ver nuestra propia realidad a la luz de la realidad de estos hechos también. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Sin duda una pregunta que surge es cómo pudo cómo puede haber llevado Judas a traicionar a Jesús y entregarlo a sus enemigos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Sin duda Lucas y los otros evangelios nos dicen algo bastante claro y que ya lo vamos a intentar explicar. En el verso 3 dice: y entró Satanás en Judas. Ok, ¿la culpa de quién es? No fue Satanás, ya está. Es fácil, ¿no? Se resuelve fácil, pero creo que es más profundo que eso. Creo que hay otras cosas que están acá que podemos ver y hay otras cosas que no están y podemos elucubrar, ¿no?
quizás pensar en nosotros cuáles podrían haber sido algunas de las razones, ¿no? O qué hubiese pasado por la mente de Judas. Continuamos nuestro estudio de Lucas y dice allí que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Sin duda, aquí nos está diciendo, la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que se sucedía después de la Pascua. Recordemos que Lucas no escribe este libro a judíos, se lo escribe a gentiles, ¿no? Entonces, no entra en detalles de explicar o dar, aunque hay algunas explicaciones, pero aquí no es que estás confundido. La Pascua se celebraba y de ahí comenzaba una fiesta de 7 días de panes sin levadura. Antes ya venían comiendo panes sin levadura, ¿no? Pero era una fiesta ahí que se veía como una sola celebración. Ahora, este relato, sin duda, que nos habla de esto que mencionábamos recién, la traición. Cristo fue traicionado y es una palabra dura de manejar cuando se trata de algo que nos pasa a nosotros, aún incluso cuando somos nosotros quienes cometemos una traición. Si nos preguntásemos, o yo preguntase aquí abiertamente, ¿alguno de ustedes, alguno de nosotros ha cometido traición alguna vez? Uno diría, no, yo no. Yo estoy tratando de leer un poco de historia uruguaya, más sé la historia de mi país. En mi país hay un montón de historias de traición. Al menos a mí hay varios personajes en la historia de Chile. Miguel Carrera, fueron en el tiempo de la independencia, fueron por los mismos libertadores, pelearon juntos, pero como siempre sucede, hay lucha de egos y mandaron a matar a los hermanos Carrera, a Manuel Rodríguez también. Le dijeron, no, mira, te vamos a mandar. Le mandaron una expedición y mientras van de viaje, mientras lo llevaban a Valparaíso para que tomara un barco, lo apartaron y lo fusilaron. Yo he tratado de recordar, y a ver si ustedes me corrigen, pero acá en Paysandú, ¿no? La batalla aquí de Leandro Gómez con... ¿Cómo se llama el otro? Se me perdió aquí el dato. Ahora lo tengo, ahora se lo doy. A ver si ustedes se recuerdan ese hecho. Que se toma como quizás como una traición allí de... aquí está. Venancio Flores, ¿no? Ahí está, la invasión al territorio uruguayo, ¿no? De Venancio Flores ahí y cómo aguanta... ahí está, Leandro Gómez. No sé, ustedes sabrán más de historia uruguaya. Pero esto lo vemos cotidianamente en la vida de las personas cuando se traicionan unas a otras, ¿no? Y quizás nosotros diríamos, no, eso no está para mí. Vamos a llegar al final. Pero sin duda reconocemos que es una palabra fuerte, brutal, dura en nuestro vocabulario, pero hay muchas maneras en que pecamos contra Dios y contra los demás, pero cuando surge esta palabra, sin duda, intentamos hacernos a un lado. Nos podemos reconocer en otras cosas, ¿no? Pero quizás en la traición no reaccionamos con algo que nos sucede, nos duele adentro. El traidor, de todos los traidores, podríamos decir, lo tenemos aquí, ¿no? Quizás vamos a nuestra historia, quizás de nuestra vida o de nuestro país y vemos, sí, acá hay traidores, pero ¿sabes cuál es el gran traidor? La traición más perniciosa en la historia del mundo fue esta, la de Judas Iscariote. Iscariote viene porque él era de una zona que tiene este nombre, Iscar, y de ahí el sobrenombre, ¿no? Ahora, este no era cualquiera. ¿Quién era Judas Iscariote? Era uno, y lo dice 2 veces aquí, era uno que se contaba de ¿quién? De los 12. No era alguien de afuera, era alguien de los 12, o sea, uno de los que el Señor Jesucristo mismo llamó para ser sus discípulos. Sabemos que había muchos otros que seguían a Cristo, pero este era uno de aquellos que Jesús tomó personalmente tiempo para prepararlos para que siguieran extendiendo el reino. Un amigo, acá no lo consigna Lucas, pero otro de los evangelios, cuando leímos la última parte que Judas viene allí al huerto de Getsemaní, le dice que has venido amigo. No era cualquiera, era alguien del grupo cercano de Cristo, si bien dentro de los 12 vemos que había otro grupo que era más cercano, que era Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, pero Judas era uno de los discípulos del Señor, que vendió a su Salvador por 30 monedas de plata.
Ya vamos a ver cuánto podría ser eso. Pero en lo que quiero centrarme hoy día es sobre el asunto de quizás la pregunta ¿por qué? ¿Se ha preguntado usted? No sé si vamos a lograr responder, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué motivó a Judas a cometer uno de los actos más traicioneros de la historia de la humanidad? Y sin duda podemos analizar esto de diferentes perspectivas, pero podemos verlo desde una perspectiva quizás así general, amplia, o viendo allí los detalles, o viendo desde un espectro más amplio, o incluso desde la visión de Dios. Entonces, vamos viendo, mire, vamos al texto. Dice allí que los principales sacerdotes, los escribas, verso 2, buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Esto ya lo hemos visto en todo lo que ha sido esta última semana de Cristo en Jerusalén, ¿no? Van con preguntas para hacerle caer, ¿se acuerda? ¿Debemos dar tributo a César? A ver tu respuesta. Si te equivocas, ¡pum!, te tomamos preso, por lo que sea. Después traen con otras acerca de la resurrección, y bueno, ¿de quién va a ser esposa? ¿Quién va a ser su marido de esta mujer? ¿Se acuerdan? Y traen cosas, querían hacerle caer, y enviaban a quienes pudieran para poder arrestarlo, pero no podían. Entonces, teniendo esto en mente y tratando de urdir un plan para deshacerse de Jesucristo, el texto nos dice que entró Satanás en Judas, ¿no? Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo iba a entregar, ¿no? Y ellos se alegaron. Ese cómo tiene que ver tanto con el plan, pero dice que él se comprometió y buscaba oportunidad para entregarse a las espaldas del pueblo. Sin duda, lo que vemos aquí, nosotros sabemos, según lo que nos dicen los otros evangelios también, que al menos acá hay algunas situaciones que saltan aquí a la vista para nosotros. Y podemos explicar esto quizás de lo más inmediato en que Judas lo hizo. ¿Por qué? Normalmente es por 30 piezas de plata. Lo hizo por dinero, ¿no? Antes de la cena del Señor, antes de reunirse con el resto de los discípulos en la celebración de la Pascua, Judas ya se había reunido en secreto con el sumo sacerdote, con los escribas, con los fariseos, ¿no? Esto es lo que nos consigna aquí Lucas. No lo vimos, lo vamos a ver la semana que viene, pero después de esto viene la institución de la cena del Señor. Y hay un momento donde el Señor le dice a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo. Él estaba allí, ¿no? Él estaba allí y sin duda el Señor también sabía, pero vemos que Judas hace un trato con estos hombres, ¿no? Quieren a Jesús, ¿no? De forma que pueden capturarlo, ¿no? El Señor estaba en el templo, pero había una multitud muy grande en el templo. Algunos creen que, al menos en estas Pascuas, no tenemos específicamente de esta, pero Josefo, que es un historiador muy cercano a este tiempo, nos dice que en las Pascuas, en esta fiesta, se reunían casi cerca de 2.700.000 personas en Jerusalén. Así que imagínense lo que era esa ciudad en esos días de estas fiestas. Entonces había mucha multitud, era difícil, ¿no?, reconocer a algunos, las vestimentas eran todas muy similares, por eso es que Jesús enseñaba en el templo, pero cuando venían muchas veces se escabullían y no quedaba en Jerusalén, sino que iba afuera. Entonces no sabían dónde él estaba pernoctando, aún incluso, que lo vamos a ver la semana que viene, pero cuando él va a preparar la cena, le dice a 2 de sus discípulos, vayan a tal lugar, al que vean con un cántaro en la cabeza, pregúntele dónde está preparada la cena para nuestro Señor. Ninguno de los otros discípulos sabía dónde iba a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba corriendo peligro de alguna manera, ¿no? Entonces, Él dice, hace un plan, ¿no?, para poder capturarlo sin que haya mucha multitud. Tiene que ser en un lugar más separado, más privado, porque en la multitud, como nos dice el texto, ellos temían del pueblo. Si lo hacían en la multitud, ahí en medio del templo, la multitud se iba a ir en contra de los sacerdotes, en contra de los líderes, en contra de los escribas, y no querían hacerlo allí. Entonces, como nos dice y leímos al final, enviaron un batallón, salieron en la oscuridad para asegurarse, ¿no?, de que lo reconocieran. Él le iba a dar una señal. ¿Cuál fue la señal? Quizás la más amorosa que podíamos conocer, un beso, ¿no?
y conocemos ya, es una imagen, ¿verdad?, arquetípica, ¿no? El beso de Judas, no es cualquier beso, ¿verdad? Reconocemos qué significa el beso de Judas, traición, ¿no? Y le ofrecieron 30 piezas de plata, justo antes del relato de la predicción de que Judas traicionaría a Jesús, como lo mencionaba precisamente Juan antes. No lo tenemos aquí, lo tenemos en otro de los evangelios, pero antes de que sucediera esto, vemos que hay una mujer que derrama un perfume que es carísimo. ¿Se acuerda qué es lo que dicen algunos de los discípulos? Probablemente Judas haya incluido. Esto podría venderse y dar ¿a quién? ¿Quién era Judas dentro del grupo? Era el tesorero. No vamos a hablar mal de los tesoreros, pero era el que manejaba el dinero. Ya sabemos que otro de los evangelios nos dice que, Juan nos dice que Judas metía la mano en la bolsa, o sea, robaba. Había un problema, había una relación con el dinero que no era sin duda sana. Pero vemos acá esta acción de este perfume precioso, y algunos protestaron diciendo qué desperdicio de dinero, ¿no? Podríamos tomar ese dinero y dárselo a los pobres. Pero sabemos lo que hizo Jesús. Jesús elogió a esa mujer por su amor, por su cariño, y ese perfume usado para ungir a Jesús valía el doble de las 30 piezas de plata. Entonces, el gran esquema económico, ¿no? La suma pagada a Judas por traicionar a Jesús, podríamos decir, se dicen los historiadores que 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Lo vemos por lo menos en la antigüedad, en el libro de Oseas. ¿Se acuerdan? Oseas rescata a su mujer, que se había vuelto esclava, por la misma cantidad. Tampoco era una suma muy tan superior, quizás insignificante. No fue nada. Sabemos por la historia que después de que esto sucede, que toman preso a Cristo, sabemos qué pasa con Judas, ¿no? Él se siente abrumado por el remordimiento, se da cuenta incluso que probablemente lo que recibió no era mucho, no era nada, y regresa con estos líderes, le arrojan las monedas al suelo desesperado y sale corriendo, ¿se acuerda? Ellos no quisieron tomar porque dice, esas monedas están sucias con sangre, las monedas, no ellos, ¿verdad? Y va, y sabemos que la historia nos dice que va y se cuelga, ¿no? De un árbol, se suicida. 30 piezas de plata. Ayer hablamos con los jóvenes, ¿se acuerdan? La historia de la perla del gran precio o del tesoro escondido. El reino de los cielos. Cristo es como ese hombre que va en un campo y encuentra un tesoro, ¿y qué hace? Vende todo lo que tiene para comprar esa tierra, porque lo que está allí es más precioso que todo lo que tiene. ¿Quién es esa perla del gran precio? Cristo. 30 piezas de plata por la perla del gran precio, por la joya más preciosa que el mundo haya conocido. Bueno, fue comprado, fue pagado, ¿no? Con esta plata de estos ladrones. Y esa es una razón que quizás podemos considerar, ¿no? Judas, ¿por qué lo hizo? Bueno, ¿lo hizo por dinero? Puede ser, sí. Podemos decir que sí, que Judas lo hizo por dinero. Pero creo que debemos profundizar un poco más para tener una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo aquí. Ahora, antes de ir allí, quiero hacer un alcance. Lo estamos estudiando los miércoles y ayer lo vimos con los jóvenes. ¿Es malo el dinero? No es malo el dinero. La Biblia nos dice que ¿cuál es el problema? El amor al dinero es el raíz de todos los males. Pero no es malo el dinero. Veíamos una ocasión, veíamos a alguien que gasta mucho dinero y a alguien que ahorra. Y decíamos, externamente, en la punta del iceberg, ¿cuál es mejor? Y probablemente ahorrar que gastarlo, ¿verdad? Pero dijimos que hay deseos por abajo donde el dinero es un instrumento y muchas veces le echamos la culpa al dinero. Ok, no voy a gastar más dinero o no voy a ahorrar más dinero, en fin, cualquiera de las dos. Pero el dinero es un instrumento. El dinero viene a ser un instrumento para satisfacer deseos más profundos. Vemos que alguien que gasta mucho dinero en ropa. El problema no es gastar el dinero, el problema es que está usando ese dinero como instrumento para satisfacer deseos que son más profundos. ¿Por qué quiere vestirse bien alguien? Probablemente porque quiere aprobación de los demás, porque quiere ser incluido, ser aceptado en un grupo social. ¿Por qué ahorra alguien? Probablemente porque tiene miedo
porque quiere seguridad. Y todas esas necesidades, donde el dinero viene a ser el instrumento para satisfacerla, sabemos que es Cristo quien la puede cubrir, el único que la puede cubrir. Ahora, antes de ir allí, yo simplemente pensaba, ¿no? Esto no está en la Escritura, esto es mi opinión, mis ideas. ¿Por qué Judas usó del dinero? ¿Qué es lo que quería? Me imaginaba, ok, el instrumento fue el dinero, pero ¿qué estaba buscando? ¿Qué deseo más profundo estaba buscando para hacer lo que hizo? Yo creo que el dinero, y junto con el dinero hay una sed que es insaciable, que es la sed de poder. No sé si iba por allí, pero me imagino que quizás cuando Jesucristo comienza a anunciar, y ya es cada vez más evidente, que Él no va a establecer al reino como lo esperaba la mayoría de los judíos, sino que Él va a morir en una cruz. Y probablemente para muchos fue decepción. Y pienso, yo dejé todo esto para seguir a este maestro que ahora va a morir. No lo sé. Pero muchos de nosotros usamos del mismo instrumento que Judas. Ya Judas no se distingue tanto de nosotros. Se parece más a nosotros de lo que queremos. ¿Cuántos de nosotros usamos del dinero para satisfacer otras necesidades más profundas? Como aprobación, como seguridad, como aceptación, como placer. Cuidado. El dinero no es el problema, pero el corazón nuestro es el problema, sin duda, ¿no? Sigamos, porque la Biblia nos dice justo que antes de que Judas cometiera este acto, en el verso 3, como leímos hace un rato, Satanás entra en él. Y no solo fue acosado por Satanás, sino que literalmente dice ahí, entra. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es realmente que Satanás entra en Judas? La primera impresión que nos trae es quizás lo que hemos visto ya en el relato de los evangelios, donde Jesús se encuentra con algunos endemoniados que están allí y Él echa fuera a los demonios, y probablemente pensamos en eso. Pero si usted recuerda, la mayoría de estos casos, estas personas estaban siendo controladas por estos demonios, tanto de que no podían. ¿Se acuerda que había uno que se dañaba a sí mismo porque no tenía control sobre sí mismo ni sobre sus decisiones, sino que los demonios lo estaban haciendo por él? Pero no es el caso de Judas. Entonces, no es una posesión demoníaca, quizás como la tenemos en mente, pero incluso decíamos, podríamos pensar que esto podría ser una excusa para Judas, que el diablo obligó, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho? El diablo metió la cola. ¿Escuchado esa frase, no? Tiene tanta mentira como las mismas mentiras que el diablo hace. Es fácil echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Yo no fui. ¿Cuántas veces hemos dicho? Yo no fui. Siempre tratamos de excusarnos cuando somos confrontados con la realidad de nuestro pecado, de nuestras malas acciones, ¿no? Y siempre la salida más fácil es echarle la culpa a alguien más, incluso a nuestro entorno, a la sociedad, ¿no? El ambiente, la situación, ¿no? Las circunstancias. El diablo, sin duda, ¿no? El mayor de todos, podríamos decir. Pero alguien podría decir, ¿no? ¿Cómo puede responsabilizar al pobre Judas por su comportamiento si es Satanás que entró en él y se apoderó de su alma? ¿No lo exoneraría ante el tribunal de Dios? Y la verdad es que no. Satanás simplemente lo que hace es encontrar un lugar con un compañero dispuesto a hacer y cumplir los mismos planes que él, nada más. ¿Se acuerdan qué nos advierte Pablo en Efesios? Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Satanás necesita un pequeño espacio para hacer estragos en nuestra vida. Obviamente no va a hacer posesión de nosotros ni nada más, pero él necesita un pequeño espacio. Él, la Escritura nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no debemos ignorar sus artimañas, sus planes. Satanás simplemente se encontró con un compañero dispuesto. No vino a obligar a Judas a cometer un acto, sino que en este caso podríamos decir que se volvieron cómplices, como cualquier
otra mala sociedad, Judas accedió voluntariamente desde la oscuridad de su propio corazón. No necesitaba que Satanás lo poseyera, pero estaba feliz por esta ocasión, ¿no? Y esta es quizás una razón más amplia. Podemos ir incluso más amplio todavía, porque podemos verlo de una perspectiva desde Dios. Y aquí podemos pecar, bueno, en cada una podemos pecar de ir a los extremos, pero en esta vemos que la misma Escritura, vaya conmigo un momento a Juan, un momento conmigo a Juan capítulo 17. Después de Lucas viene Juan, vamos al capítulo 17. El Señor Jesucristo orando en Getsemaní, orando por los suyos, dice estas palabras: yo ruego por ellos, verso 9, perdón, Juan 17, verso 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Está hablando con el Padre, ¿verdad? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Señor, a los que me diste, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Y hay una excepción acá: sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Si tiene usted alguna referencia allí, eso le lleva al Salmo 41. Vamos al Salmo 41, verso 9. ¿Qué es lo que dice el Salmo 41? Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, ¿no? O la NBI dice: me ha puesto una zancadilla, ¿no? El calcañar es el talón, ¿verdad? Levantó contra mí, me ha hecho una zancadilla, me hizo tropezar. El mismo Jesucristo está diciendo que este hijo de perdición, como le llama aquí en Juan, es el cumplimiento, era para que se cumpliera lo que la Escritura decía. Ahora, podemos pensar dos cosas, quizás más, pero básicamente dos cosas. Aquí estaba hablando específicamente esa profecía o esa escritura en el Antiguo Testamento, específicamente de Judas o de que alguien le iba a traicionar. Es difícil nosotros pensar en cualquiera de las dos, porque en cualquiera nos podríamos equivocar. Lo que sí es cierto es que desde una perspectiva más amplia, ¿no? Vemos que Judas cometió el peor acto en la historia del mundo como parte del plan de redención de Dios. Ahora, ¿era necesario que fuera traicionado para que fuera crucificado? Podemos decir que no. De una u otra manera Cristo iba a llegar allí. Sabemos que dice que Él puso su vida voluntariamente, ¿no? Que dice: yo pongo mi vida por mí mismo, nadie me la quita, yo la pongo. Entonces, podemos decir de alguna manera, se hubiese cumplido igual, pero era parte de los hechos para que Cristo fuera entregado. Sin duda, como vimos recién, Judas estaba dispuesto, tenía su intención, su propósito era atacar a Jesús, y el propósito de Dios era redimirnos mediante actos tan vergonzosos como esto, aún incluso la propia muerte, ¿no? Ser colgado en un madero, que para la ley judía era maldito, dice el que es colgado en un madero. La muerte más vergonzosa en ese tiempo era la muerte destinada para los peores malhechores. El ser expuesto públicamente por mucho tiempo, porque estaban allí, algunos estaban días crucificados. Cristo muere antes porque es atravesado con una lanza, ¿se acuerdan? Pero algunos, y nos cuenta la historia, no la Biblia, que estaban días allí agonizando hasta verlos morir para escarnio de sus pobladores. Y en todo este plan, de la forma, esta traición estaba incluida. Ahora, ¿eso excusa a Judas? Es decir, bueno, Dios lo predestinó, podríamos pensar. Entonces, Judas no tenía escapatoria, lo tuvo que hacer, lo tenía que hacer. Y la verdad es que
sin duda el Señor obra y debemos evitar caer en los extremos de nuestra interpretación. Pero como nos decía Juan, ¿no? Judas no fue víctima del destino, ni tampoco de una providencia caprichosa, ¿no? En que Dios simplemente creó un mal en su corazón y lo obligó contra su voluntad a traicionar a Jesús, ¿no? La traición ya estaba en el corazón de Judas. Simplemente lo que sucede aquí se externalizó. ¿Se acuerda que dice Cristo? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. Cuando salen, no es, ups, me equivoqué, no, esto estaba en el corazón todo el tiempo. Lo vimos el miércoles, el Señor prueba a su pueblo en el desierto, en Deuteronomio, capítulo 8 creo que era, y le dice, te afligí en el desierto, te llevé al desierto para afligirte, para probarte, y dice, para saber lo que había en tu corazón. Y la pregunta que nos hicimos era, ¿acaso Dios no sabía lo que había en el corazón del pueblo de Israel? Y claro que lo sabía. ¿Por qué dice para saber lo que había en tu corazón? Era para mostrarle, para que el pueblo pudiera ver lo que había en su propio corazón. Rebelión, incredulidad, ¿no? Y por eso el Señor los disciplinó, estuvieron 40 años en el desierto. Entonces, Judas no está aquí sujeto a los designios de Dios en contra de su voluntad. Simplemente estos hechos lo que hicieron fue manifestar lo que ya estaba en su corazón. Como dijimos hace un momento, Judas, o más bien Jesús allí en la última cena le va a decir, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sé lo que vas a hacer, sé lo que quieres hacer, ve y hazlo. Sin duda, el Señor desde la eternidad sabía, y esto fue cumplido por alguien en cuyo corazón ya estaba esa traición, ya había esa maldad en su corazón, y simplemente fue parte del plan y de los designios de Dios para que se llevaran a cabo. En otros términos, podríamos decir, quizás, ¿podría haber sido otro? Sí, podría haber sido cualquiera. El asunto, ¿en quién había esta maldad? Bueno, en Judas lo había. Al menos sabemos que en Judas lo había. Como dijimos recién, en la oración de Jesús por sus discípulos, presérvalos, guárdalos, no permitas que se pierdan. Jesús estaba diciendo, ninguno de ellos se ha perdido excepto aquel que es hijo de perdición. Y sin duda el Antiguo Testamento predijo que alguien le iba a traicionar. Y algunos podríamos pensar, sin duda, otras preguntas que nos surgen, bueno, ¿Judas fue salvo? ¿No fue salvo? ¿Se convirtió o no se convirtió? Sin duda hay distintas opiniones. En lo personal, creo que lo que manifiestan sus actos es que él, lo voy a decir así, no lo voy a decir tanto en lo personal de Judas, pero lo voy a decir de esta manera. Es posible estar cerca de Jesús y no ser un seguidor de Él, verdaderamente. Es posible estar tan cerca de Jesús, seguir sus enseñanzas, participar incluso. Él era el tesorero. En cualquier institución, las personas más importantes, ¿quiénes son? Siempre. Presidente, secretario, tesorero. Son las autoridades. Y este era el tesorero. Vamos a decirlo así. Había que tomar una decisión. ¿Quién se junta? Vamos a hacer esto. Como el proyecto que hicimos ahora para la iglesia. Y tuvimos que hablar con la tesorería. ¿Podemos? ¿Se puede hacer? Aunque van a ser aportes también de cada uno de nosotros. Si queremos emprender algo, tenemos que estar allí. Judas no era alguien que estaba allí en la cola de los discípulos. Participaba activamente del ministerio de Jesucristo. Es posible estar tan cerca. Es posible estar tan cerca, estar involucrado y no ser. Más bien aquí, como nos dice, un hijo de perdición. Como nos dice Efesios, ojo, no es algo que donde nosotros, si somos hijos de Dios, no hemos estado antes. Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y comienza a decir, éramos hijos de ira, hijos de perdición. Si eres un hijo o una hija de Dios, estabas allí. Ahora, si no lo eres, sigues estando en esa condición. Pero nos muestra algo, que es posible estar tan cerca
y estar en la misma condición que Judas. Cuidado. ¿Y esto qué nos debe llevar? A examinar. Ahora, volviendo a lo que está sucediendo aquí, si bien Lucas no nos dice esto, pero nos preguntamos nuevamente ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Y cuando Jesús estaba con sus discípulos, caminando, ya quizás en Galilea aún, ya preparando el camino hacia Jerusalén, hubo un momento donde el Señor les pregunta y le dice, ¿quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan? Y unos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, algunos de los profetas, Jeremías. Y hace la pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Se acuerda la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda esa confesión? Y le dice, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro. Ahí, él era su nombre era Simón, pero ahora dice, tú eres Pedro, la roca. Sobre esta roca, no sobre Pedro, sino que sobre esta declaración que has hecho, que yo soy el Hijo del Dios viviente, el Cristo, sobre esta verdad edificaré mi iglesia, porque Simón no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Era un gran día para Pedro, para Simón, sí o no? Claro, pero segundos después, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén y cuando lleguemos voy a ser entregado en manos de mis enemigos, voy a sufrir, voy a morir. ¿Se acuerda qué es lo que hace Pedro? Nunca te acontezca, maestro, nunca te acontezca, de ninguna manera. ¿Se acuerda cómo le llama ahora el Señor al que le dice roca? Ahora le dice, quítate de mí, Satanás. ¡Wow! Jesús llamó a Simón Satanás. ¿Por qué? Porque estaba interponiéndose en el plan redentor. Tal como sucedió en el desierto. Jesucristo, después de ser bautizado, sabemos que fue al desierto, estuvo allí 40 días. ¿Y qué dice después la Escritura? Fue tentado. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás lo tienta? Obviamente quería desviarlo del plan redentor. Satanás ofreció una manera de escapar del sufrimiento, de escapar de la muerte que era necesaria para la expiación de nuestros pecados. Jesús le dice, Simón, no sabes de qué estás hablando. Estás teniendo la misma teología que Satanás en el desierto. Estás impidiendo que yo vaya a la cruz porque es la manera en que yo pueda redimir a cada uno de sus pecados. Incluso cuando el Señor está en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan allí? El Señor va con 3 de sus discípulos, Juan, Jacobo y Pedro precisamente, y está allí, aparece Moisés, aparece Elías con él, están conversando y hablaron precisamente ahí probablemente de lo que esperaba Jesús en Jerusalén, y cuando eso se desvaneció, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén. Ahora, ¿cómo creen que se sentían los discípulos? Vamos a Jerusalén. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a sus discípulos, vamos a ir allá? Cada momento y pueblo que iban avanzando más cerca de Jerusalén, los discípulos ya entendían en parte lo que iba a pasar con Cristo. Se estaba exponiendo a que lo apresaran, a que le dieran muerte. ¿Qué trae eso consigo? Imagínense, usted es uno de los discípulos del Señor y sabe que su maestro va de camino a la muerte. ¿Qué es lo que genera en nosotros? Angustia, miedo, temor, confusión. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que vamos a Jerusalén? Ahora, dijimos hace un momento, no sabemos qué estaba pensando Judas. Solamente podemos especular. No sabemos qué estaba pensando Judas, pero podemos ponernos en su lugar. Podemos ponernos en el lugar de los discípulos. Todo lo que está probablemente en nuestras mentes se va a frustrar. ¿Se imagina cómo se ha sentido usted cuando usted deja algo de lado, planifica por algo con ciertas expectativas y eso, en avanzado el camino, se torna en otra situación? ¿Qué nos provoca? Frustración, ¿verdad? Pero junto con la frustración, una de nuestras emociones, ¿cuál es? ¿Es alegría?
Probablemente no sea tristeza, es otra. ¿Cuál es? Me siento angustiado. ¿No? La frustración normalmente en este tipo de cosas lo que trae es rabia, ¿no? Ira. O no nos enojamos cuando viene frustración a nuestra vida. Y sí, nos enojamos. Después cada uno quizás como manifiesta esa ira, ¿verdad? Pero viene ira. Y yo, simplemente especulando, me pongo en los pies de Judas, diciendo, bueno, yo me comprometí a esto, dejé, no sabemos en específico a qué se dedicaba Judas, pero si lo pusieron de tesorero, era alguien que manejaba finanzas, al menos, ¿no? Probablemente quizás tenía un negocio, no lo sabemos. Sabemos que Mateo cobraba impuestos, pero él estaba allí en la caja. Pero no le dieron a él la administración, se la dieron a Judas. Probablemente dejó un negocio para ir a Jerusalén siguiendo a alguien que va a ser ejecutado. Dijimos, eso probablemente pasa por la mente de Judas. Ahora, pongámonos en la mente de los otros discípulos. Por Mateo. Él estaba cobrando impuestos y quedaba también una gran tajada para él. Y un día el Señor le dice, sígueme. Él lo dejó todo. ¿Para qué? Para ir a Jerusalén y que lo traicionaran y lo mataran. Santiago, Juan, Pedro, los pescadores, tenían un excelente negocio que iba bastante bien. Tenían varios barcos allí y dejaron todo. Estaban seguros de que Él era el Mesías, pero ahora... porque sabían que el Mesías iba a venir aquí a restaurar Israel, a su pueblo. Pero resulta que no va a expulsar a los romanos, no los va a liberar de eso. Y ahora dice que los sigamos hasta la muerte. Entonces, creo que la mayor parte del enojo que surge aún incluso en nuestras vidas viene del dolor. Surge del dolor. Cuando alguien nos golpea, ¿nos enojamos? Sí. Cuando alguien nos decepciona, ¿nos enojamos? Y sí, cuando alguien nos frustra, claro que nos enoja. El fracaso, el dolor, la decepción, la frustración, sin duda, generan ira en nosotros. Pero en Judas, con cada paso probablemente que se daba a Jerusalén, se estaba ahí acumulando más, ¿no? Haciendo mucha presión. Recordemos esto. El Señor en la cena, cuando se sentaron, Él les hace una declaración, ¿se acuerdan? Uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se acuerdan? Uno a uno. ¿O fue Judas que dijo, todos miraron a Judas y sos vos? No, la Escritura que nos dice, uno a uno. Uno a uno empezaron a decir, ¿soy yo? ¿Seré yo? Señor, ¿soy yo quien te va a traicionar? Ahora, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Probablemente que la mayoría estaban atrapados en una confusión y en una frustración, probablemente como Judas también lo tenía. ¿Por qué todos se preguntan, ¿soy yo? ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué todos están preguntando si acaso son ellos? Quizás Mateo pregunta, ¿soy yo? ¿Se referirá a mí? Quizás todos pensando, Señor, que no sea yo. ¿Sabes por qué? Porque ellos no lo sabían. ¿Sabes? A la hora de la verdad, si estás con Jesús, te encuentras en una disyuntiva. Porque nuestro corazón tiende a amar más que cosa. Más este mundo que a Jesús. Uno por uno. Cada uno hizo la misma pregunta. El único que estaba seguro de que no sería él era Pedro, ¿se acuerda? Pero su confianza no era válida. Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Aléjate de mí. Pero el Señor le dice a Judas, sale, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué nos hace pensar? En que sí, separamos a Judas y él es el traicionero, pero probablemente todos estaban luchando en su corazón. Al ver que todo eso que ellos pensaban que se podía cumplir, se va a frustrar.
Obviamente hubo uno que llegó al punto donde dio lugar a que Satanás entrara y cumpliera, como dijimos recién, lo que la Escritura estaba estipulando desde antes, pero quizás muchos estaban luchando con lo mismo. Ahora, nosotros hemos conocido muchas personas en nuestra vida, a lo largo de nuestra historia, y quizás puedas recordar a alguien que te haya traicionado, y si no, al menos a alguien que haya traicionado a otra persona muy cercana. Y esas personas quizás representan personas que no hubieses querido conocer jamás, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Por qué la traición duele tanto? Porque la traición normalmente viene de las personas cercanas. No es traición cuando lo hace alguien que no es cercano a nosotros. La traición duele porque no es que eran simplemente una persona que yo conocía, eran amigos. En este caso era un discípulo. Jesús mismo le dice amigo, aún le está dando una oportunidad al final, mostrándole su compasión. Ahora, cada uno de ellos, de aquellas personas que quizás nos recordamos, son personas que nos han traicionado porque eran amigos, porque eran cercanos. Pero si lo pensamos, muchos de nosotros, quizás la mayoría, si no todos, tenemos que reconocer que nosotros también como amigos hemos traicionado a otras personas. ¿O acaso hemos cumplido siempre con todos los que están a nuestro lado? Sabemos, sin duda, en lo que respecta a Jesús, que Judas y los discípulos, Jesús fue el Salvador de todos, de Juan, de Mateo, de Santiago, de Juan, de Andrés, pero no de Judas. Ahora, ¿fue su amigo? Sí, pero no su Salvador. Incluso en la oscuridad de esta traición, como dijimos, cuando Judas se le acerca, se llama amigo allí, y con la señal acordada le da un beso, la señal de mayor aprecio que uno puede mostrar hacia una persona. Y llegan, como lo vimos en la lectura que vimos antes, con garrotes, con espada, y lo arrestan para llevarlo a juicio. Judas está allí. ¿Pero se acuerdan cuáles fueron las palabras de Cristo? Amados, les dice, si me aman, guarden, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Después dice, si son mis amigos, guarden mis mandamientos, hagan lo que les digo. Ahora, nosotros sabemos que hay 1000 maneras en que hemos traicionado a Jesús. ¿Por qué? Porque no hemos guardado sus mandamientos perfectamente. Al no participar voluntariamente de su sufrimiento, de su aflicción, su humillación, al buscar escapar de lo que significa realmente seguir a Jesús. Ahora sí sabemos algo. Jesús nunca me ha traicionado. Ni lo hará. Pero nosotros sí lo hemos hecho. Judas quizás es una imagen lejana para nosotros, quizás en la que no me voy a identificar. Pero al ver esto, y al ver que siendo tan cercano, podía ser un amigo, pero no logró que Jesús fuera su Salvador. Y esto nos llama a algo. Si Cristo aún no es tu Salvador, es el momento en que te rindas a Él. Pero segundo, es posible, como todos los discípulos que preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo? Que estés luchando en tu corazón con hacer la voluntad de Jesucristo y no traicionarle. Muchas veces fallamos. Él no nos va a traicionar, ¿no? Sin duda. Pero oremos que Dios nos dé su gracia y nos conceda que llegado el momento decisivo, como dice, ¿no? Cuando las papas queman. Porque quizás cuando las situaciones están bien, no nos es difícil ser cristianos y seguir a Jesús y guardar sus mandamientos. Pero cuando la situación se pone difícil,
¿Se puso difícil para los discípulos? Quizás era el momento más duro para ellos. Por eso preguntaron, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Seré yo en este momento? Ahí es cuando se va a manifestar lo que hay en el corazón. ¿Qué había en el corazón de Judas? Y traición. Deseo, no sabemos de qué. Lo hizo por dinero. ¿Tu corazón cómo está? No minimices la lucha espiritual que hay en nuestro corazón de ser fiel al Señor y no traicionarle. Pregúntate como los discípulos, ¿seré yo? No te vuelvas como Judas. Cuidado. Pero no estamos lejos de eso. Satanás necesita así un pequeño despacio para dejar que nuestro corazón se vaya en pos de nuestros deseos más profundos. Y si Cristo no es lo más bello ni lo más preciado para nosotros, entonces vamos a ir en pos de esos anhelos. Ahora, si Cristo es nuestro mayor tesoro, la perla del gran precio, lo que valoramos más en nuestra vida, entonces quizás, sí, podemos estar dudando, podemos estar luchando en nuestro corazón con nuestros sentimientos y emociones para hacer lo que es correcto. Pero si Cristo es lo más valioso, entonces podemos tener victoria. Ahora, ¿con qué estás luchando? Yo no lo sé. Oro que el Espíritu Santo te amoneste en tu corazón para que veas y examines. Bueno, ¿en qué estoy fallando yo? Sabemos que el texto no nos dice cuál era el de Judas. Sabemos cuál fue el instrumento, fue el dinero. Pero que el Señor nos ayude a nosotros a ir más profundo. El Señor no le interesa tanto nuestra conducta externa, Él quiere nuestro corazón y quiere que desde allí se produzca un cambio en nuestra vida. Abre tu corazón para que Él, como dice su palabra, ¿no?, que la Escritura es espada de dos filos que penetra, ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo. Ahí quiere hacer su trabajo el Señor, un trabajo de cirujano, no un trabajo de estilista, cosmético por fuera, en lo profundo. Deja y abre tu corazón para que el Señor haga su trabajo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor.